El Camino de Santiago en 7 días. Sexto día, Sarriá. La sexta etapa del Camino de Santiago en la andadura gnóstica discurre por Sarriá, Monasterio de Samos, Portomarín, Palas del Rey, Arzúa, O Pedroso y Lavacolla. Este sexto día de peregrinación jacobea comienza en el Viernes Gregoriano, que se corresponde con el Jueves astrológico, y su genio sideral es el arcángel Sachariel, cuyo nombre significa memoria de Dios. Es el regente de Júpiter, padre místico y sublime. Tal es el poder de Sachariel que cuando el sexto ángel del Apocalipsis tocó su trompeta, se oyó una voz que salía de los 4 cuernos o puntos cardinales situados en el altar de oro. Los 7 planetas del sistema solar de Ors son los cuerpos de los 7 espíritus que están en el trono de Dios. Júpiter es el más grande, 11 veces mayor que la Tierra. Por ello representa al Padre de los dioses. El benévolo anciano tiene completo dominio sobre la economía, los mandos políticos y eclesiásticos y la abundancia en la vida. Solicitamos al arcángel Sachariel, investido con su túnica y capa blanca, que su tintura mercurial impregne nuestra piedra de paternal entrega a la humanidad. El Génesis dice que en el sexto día de la creación, Dios hizo los animales salvajes, los domésticos, los reptiles y los insectos, y al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, los Elohim, para que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Es desiderato divino que se haga el Hijo del Hombre a su imagen y semejanza. El sagrado arte de la alquimia ofrece esta posibilidad. En la vida latente de todo ser humano se imprime este desiderato que brilla tenazmente a través de la oscuridad. Los alquimistas insisten en su fórmula magistral: coced la nieve, coced la leche, coced la flor de la sal, coced el mármol, coced el estaño, coced la plata, coced el bronce, coced el hierro, coced el sol, y lo tendréis todo. Veréis que no os pido sino cocer, porque el fuego lento es el todo. Sabed que el fuego ligero es causa de la perfección y que lo contrario a él siempre es causa de corrupción. Partimos desde Sarriá, que es un municipio de Lugo. La arqueología ha descubierto prehistóricos grabados en las rocas, dólmenes, castros y villas romanas. Es un punto importante de los 100 últimos kilómetros del Camino de Santiago francés. Su trazado es medieval. Fue fundado por el rey Alfonso IX en el siglo XII. Por su larga trayectoria como anfitrión del camino, Sarriá se ha convertido en el núcleo gallego más poblado. Cuenta con todos los servicios para el peregrino, además de un rico patrimonio artístico entre una veintena de iglesias románicas. Destaca en sus monumentos la torre de la fortaleza de los marqueses de Sarriá, como único elemento longevo que formaba parte de la muralla exterior. Tiene 14 metros y en su interior, con 7 metros, es accesible por una escalera. Ella nos recuerda que la fortaleza interior se forja con la muralla de la virtud. Así dice Santiago: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentador. A Él no le tienta a nadie, y Él no tienta a nadie.
pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. El Ponte da Áspera es el que franquea la ruta hacia Santiago, dirigiendo a los peregrinos hacia Portomarín. El puente conserva 3 arcos de la época medieval y está situado sobre el río Celeiro. Fue construido con trazos de pizarra, a excepción de los arcos, que son de sillería de granito. El monasterio de la Magdalena es del siglo XIII y en el año 1568 se integró en la Orden Agustina, extinguiéndose así la Orden de los Bienaventurados Mártires de Cristo, los llamados Madalenos, que lo habían gobernado en los 3 siglos anteriores como hospital para los peregrinos. Según dice el Códice Calixtinus, María Magdalena llegó por mar desde Jerusalén a las tierras de Provenza, desembarcando en el puerto de Marsella, después de la ascensión del Señor, en compañía de San Maximino, discípulo del Cristo, y de otros discípulos. El monasterio contiene estilos románicos, góticos y barrocos, entre su bellísimo claustro e iglesia con excelente simbología. La música callada que vibra en sus dependencias, externas e internas, son acordes celestiales que van forjando los valores del alma en el mar inmenso de su paz. El monasterio de San Julián de Samos fue fundado en el siglo VI. Se levanta a orillas del río Ouribio. Está regido por los monjes benedictinos. Fue hospedería de peregrinos, además de colegio de teología y de filosofía. Su nombre deriva de la palabra sueva samanos, que significa lugar donde viven religiosos en comunidad. Dice la turba de los filósofos: la fuente del torrente fluye por 2 cañadas y tiene su origen en un canal. Una es salada, la otra es dulce. En esta fuente se purga el cuervo. La fuente le limpia y él dice: aquel mismo que me ha limpiado me hará enrojecer, y si no es así, lo mataré y escaparé. Esta es la enseñanza monacal del pórtico y escalinata de Samos, con 4 columnas dóricas sobre pedestales. La fuente y sus torrentes son las gónadas sexuales solar y lunar, que deben purificar al cuervo de la muerte psicológica, transformándolo y purificando al mercurio. Desde el año 960, la comunidad de Samos vivió bajo la regla de San Benito. De las construcciones medievales únicamente se conserva una puerta de la antigua iglesia. El interior es luminoso y solemne, además de la capilla del ciprés. Esta es una pequeña construcción de finales del siglo IX bajo la advocación de San Salvador. Su estilo es mozárabe. Tiene una sola puerta de acceso y consta de una pequeña planta ligeramente trapezoidal, con 2 cuerpos, nave y cabecera. Samos es digno ejemplo del arcángel Sachariel, patriarcal y bondadoso, que ofrece su cobijo a quien lo solicite. La vida estrellada se manifiesta en los átomos más pequeños, que forman su cuerpo misterioso, como reflejo del cuerpo celestial. Alquimistas y arcángeles depositaron sus tinturas en el mercurio del peregrino, advirtiendo: no podréis alcanzar el fin sin iluminación, sin paciencia y sin tener el coraje de esperar, pues quien no tenga paciencia no entrará en este arte.
En el siglo XIII, los monjes del monasterio encargados de atender a los peregrinos sin ánimo de lucro aceptaron la voluntad de algunos particulares que con sus donaciones deseaban que una parte de ellas sirviera para su mantenimiento. Durante 3 días los peregrinos podían comer en el refectorio del monasterio la misma ración asignada a los monjes, pero cuando los peregrinos eran sacerdotes o personajes mayores, también se les daba cama. Para el alojamiento de los peregrinos, pernoctaban en una casa que el monasterio tenía preparada en el pueblo de Samos. Barbadelo es un municipio que pertenece a Sarriá. Este pueblo data del siglo X. Tenía un monasterio mixto de monjes y de monjas, además de la iglesia de Santiago, que fueron donados al monasterio de Samos. Fue priorato de la abadía de Samos hasta convertirse en parroquia. Su monumento más representativo es la iglesia románica de Santiago, de finales del siglo XII y declarada bien de interés cultural. La iglesia de Santiago de Samos tiene unos bellos canecillos sobre las columnas de su pórtico. Conserva buena parte del románico, pero no la casa prioral, que se levantó al sur del templo y funcionó ocasionalmente como refugio de los peregrinos. El alquimista sabe que debe respetar el tiempo de la naturaleza. Así lo advierten los sabios. Sabed que esto requiere sus 7 buenos días y no puede hacerse en un solo momento, pues toda alteración se produce por acción y pasión continuada. Y notad esto que digo porque es el culmen de nuestra ciencia. La villa de Portomarín se originó y desarrolló al lado de un puente románico sobre el río Miño. Fue reconstruido en la Edad Media y forma parte del Camino de Santiago. La campiña ofrece un bello paraje sobre el río. En el año 1962 se construyó el embalse de Belasar. Entonces el pueblo se quedó anegado y se trasladó al vecino Monte do Cristo. En las temporadas en que baja el nivel del agua en el pantano, todavía son visibles los restos de las antiguas edificaciones, el malecón y el primitivo puente. Allí se edificaron algunos de los edificios más importantes, tanto civiles como religiosos. Llama la atención la iglesia románica de San Nicolás, erigida por la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Sus piedras fueron numeradas y ensambladas de nuevo en su actual ubicación. El templo es del siglo XII, está al lado de un bello cruceiro y representa un excelente ejemplo señorial de los monumentos románicos. Está coronado por almenas, por lo que le da un aspecto de fortaleza. En su portada rige una rica ornamentación con un gran rosetón y 3 pares de columnas con las esculturas de los 24 ancianos del Apocalipsis tocando instrumentos musicales. En la filosofía hermética, la labor del alquimista se aprecia en la vibración. El metal noble posee la vibración más alta. La música es el arte de hacer audibles las vibraciones y permite experimentar las modificaciones mercuriales. Las ilustraciones de instrumentos musicales en representaciones alquímicas reflejan las leyes cósmicas y microcósmicas. En Alejandría, ciudad vital para la historia alquímica, se establecieron relaciones entre los sonidos, las vocales y los planetas. Esta exposición mística musical nos recuerda que el objetivo fundamental del Camino de Santiago
es la de establecer una relación y una identificación más estrecha con nuestro real ser. En el marco silencioso del camino, su cátedra armoniosa de piedras silenciosas desprende su luz del firmamento de la sabiduría para entrar amoroso en el corazón del peregrino que sondea en el secreto alquímico. Tomad la materia que cada uno de vosotros ya conoce y quitadle la negrura. Después, a su debido tiempo, fortificad su fuego, que para entonces ya lo podrá soportar, y se sucederán los diversos colores. El primer día es como el azafrán, el segundo como la herrumbre, el tercero como la amapola del desierto, el cuarto es como la sangre fuertemente quemada. Cuando todo esto ha sucedido, el cuerpo ya es espiritual, es tingente y purifica a todos los imperfectos. Después el camino continúa hacia Palas. El nombre de Palas del rey deviene de Palatium Regis, referido al palacio del rey visigodo Wititza, que reinó entre los años 702 y 710. Conserva numerosos restos arqueológicos, como mamoas, que son recintos funerarios del Neolítico, dólmenes y castros como testigos de un añejo asentamiento. Por aquí pasaba la vía romana Lucus Augusti. En este tramo el peregrino podrá disfrutar de uno de los sitios más bellos de la ruta jacobea. Es una ruta moderada. La iglesia de Vilar de Tomás es un referente principal de románico gallego. Sus pinturas murales forman uno de los conjuntos más destacados y mejor conservados de Galicia. Dice el Códice Calixtinus: la tierra de los gallegos, pasados los confines de León y los puertos de los montes Irago y Cebreiro, es una tierra frondosa, con ríos, prados de extraordinarios vergeles, buenos frutos y clarísimas fuentes, abundante en pan de centeno y de sidra, bien abastecida en ganados y en caballerías, en leche y en miel, y en pescados de mar grandes y pequeños. Es rica en oro, plata, telas, pieles salvajes y otras riquezas, y hasta abundante en valiosas mercancías sarracénicas. Palas del Rey cuenta con un amplio patrimonio artístico que refleja el pasado señorial de estas tierras, pues conserva restos de fortalezas, torres, castillos, así como varios pazos, que son las casas solariegas típicas gallegas y las casas blasonadas. Arzúa o Santa María de Arzúa es un eslabón que une el camino de la costa con el camino francés. Contiene vestigios romanos y entre sus monumentos y tesoros arquitectónicos destaca la iglesia de la Madalena. Esta es una capilla del siglo XIV, donde se establecieron los agustinos de Sarriá para albergar a los peregrinos. Del antiguo monasterio solo queda la capilla románica, que contiene un retablo pétreo con 2 medallones grandes de Santiago y San Andrés. Se aprecia la imagen de San Francisco con un libro en la mano y el martirio de San Esteban, que nos recuerda la lucha interior, así como a San Miguel destruyendo al ego. Actualmente este espacio está destinado a actividades culturales. Santiago en su epístola insiste en que la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo.
Opedrouzo es una pequeña localidad próxima a Santiago, de ambiente pastoril, donde un cruceiro nos bendice al lado de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arca. Esta capilla forma un conjunto de cierto valor junto con su entorno próximo compuesto por el atrio y la casa rectoral. Es un hermoso enclave adornado por pequeñas casas rurales con un bello hórreo de gran tamaño y tipología especial. La iglesia de Santa Eulalia es depositaria de una historia épica que narra que a principios del siglo XIX su atrio sirvió de cobijo a las tropas napoleónicas en su camino hacia Santiago. Su estilo es neoclásico y está muy ornamentada en su interior con hermosas imágenes. Sorprende su altar en forma de vieira o receptáculo alquimista. Como dicen los alquimistas, sed firmes y obedecer a vuestro maestro, como nosotros obedecemos al nuestro. Por haberlo obedecido y por haberlo creído, hemos adquirido el provecho. De modo parecido, si vosotros nos creéis, también obtendréis el provecho. Lavacolla es una población ubicada a poco más de 10 kilómetros de Santiago de Compostela. Su nombre tiene doble acepción. Por un lado, hace referencia al aseo de los peregrinos en el río del lugar antes de entrar en la ciudad santa como signo de purificación. Y por otro lado, más profano, define la composición del nombre, lava, que significa pasto bajo, y colla, que significa colina, significando así pasto bajo de la colina. En las afueras de Lavacolla se encuentra la denominada Cruz do Home Santo. Es un cruceiro del siglo XIV con la talla del Cristo sedente que fue trasladado de las inmediaciones del monasterio de San Martín de Pinario. También cuenta con una iglesia de estilo clasicista con planta rectangular. Su fachada frontal es un triángulo en cuyo vértice se alza la torre de la campana. Y sobre la puerta tiene una claraboya o tragaluz semicircular que ilumina toda la estancia. El camino nos guía en una plácida vida sensiente y sensible, que siempre renace llena de belleza y de alegría en cada crepúsculo, y suavemente se desliza en la noche para restaurar las fuerzas gastadas. Miles de luces titilan en el cielo para dar cobijo a los pasos cansados con su melodiosa canción, que arrullan a los pensamientos y a las oraciones compungidas. Son luceros que llenan de esperanza el mañana, sembrando en el corazón el ritmo de su inmenso diapasón. El axioma número 5 del tarot indica que al trabajo de tus manos da bendición y en el pensamiento pon corazón. Todos los consejos de los filósofos son meditados y aplicados a sabiendas de que requerimos de una gran determinación para vencer al enemigo oculto. Así lo aconseja con dureza el maestro Fulcanelli. Tal vez sean estos consejos superfluos porque reclaman para su puesta en práctica la aplicación de una voluntad obstinada de la que son incapaces los mediocres. Oremos, pues, para que sea fijada en nuestras conciencias la voluntad necesaria para lograr el objetivo final. Oh poderoso Sachariel, confiamos en tu magnanimidad patriarcal. Bendícenos con tu presencia dadivosa durante todo el proceso interno, mediante el amor paternal y tu protección, que nos inspira de continuo a forjarnos en el tercer factor de la conciencia para que a tu imagen
ofrezcamos lo mejor a nuestro hermano el hombre.